¿Y si te dijera que Jesús no solo dejó discípulos, sino también un linaje oculto que la Iglesia ha intentado borrar por siglos? La clave de este misterio está en María Magdalena y en una hija silenciada por la historia, Sara. Durante más de 2000 años se han tejido leyendas, evangelios prohibidos y símbolos secretos que apuntan a una verdad peligrosa. Jesús y María Magdalena pudieron haber formado una familia, y su descendencia fue vista como una amenaza mortal para el poder religioso. Sara, la hija olvidada, fue llevada en secreto a Europa. Allí, comunidades enteras la protegieron, templarios y guardianes velaron por su sangre, y su nombre se convirtió en el eslabón perdido de una historia que la Iglesia jamás quiso que supieras. Imagina por un momento lo que significaría para tu fe descubrir que el Mesías dejó herederos de carne y hueso. Esta verdad podría derrumbar imperios, cuestionar dogmas y transformar para siempre la manera en que entendemos el mensaje de Jesús. Quédate hasta el final, porque vamos a revelar por qué este linaje fue tan peligroso para la Iglesia, cómo sobrevivió a través de los siglos y qué significa hoy para todos los que buscan la verdad. Y antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videos donde revelamos secretos que la Iglesia ha intentado silenciar por siglos. A lo largo de la historia, hay verdades que jamás llegaron a los púlpitos ni a las páginas de las Biblias oficiales. Entre ellas, la más peligrosa de todas, la posibilidad de que Jesús no solo haya predicado el reino de Dios, sino que también haya dejado una descendencia en la tierra. Este rumor, considerado blasfemia por muchos, fue perseguido con dureza, ocultado en concilios y silenciado por la pluma de los escribas que seleccionaron lo que hoy conocemos como los textos aceptados. ¿Qué habría ocurrido si esa verdad hubiera sido proclamada desde los primeros siglos? El poder de la Iglesia no habría tenido el mismo control sobre millones de almas. Los primeros cristianos estaban divididos. Algunos, especialmente los gnósticos, hablaban de un vínculo especial entre Jesús y María Magdalena. Ellos la consideraban la discípula más cercana, incluso más que Pedro. Sin embargo, cuando el cristianismo se institucionalizó, la figura de Magdalena fue reducida a una pecadora arrepentida y cualquier rastro de un posible linaje fue borrado con la intención de proteger una estructura de poder. Porque si Jesús tuvo una familia, toda la doctrina del celibato, de la divinidad intocable y de la supremacía clerical se desmoronaba en un instante. La Iglesia sabía que no podía permitir que esa versión circulara libremente. Por eso, concilios como el de Nicea, en el año 325, seleccionaron cuidadosamente qué evangelios se incluirían y cuáles serían condenados como heréticos. En esos evangelios prohibidos, como el de Felipe o el de María, encontramos pistas inquietantes que muestran a Magdalena en un lugar de honor como compañera íntima de Jesús. La sola idea de que de esa unión hubiera nacido una hija, llamada Sara en muchas tradiciones, representaba una amenaza mayor que cualquier herejía. Los siglos siguientes estuvieron marcados por una estrategia constante: demonizar todo lo que recordara un linaje humano de Cristo. Quien osaba hablar de estos rumores era acusado de herejía, condenado por la Inquisición o borrado de la memoria colectiva. Sin embargo, la verdad nunca desapareció del todo. En aldeas del sur de Francia, en templos escondidos y en tradiciones orales, el nombre de Sara seguía apareciendo como una semilla que resistía el paso del tiempo. Este silencio impuesto no fue casualidad, sino un acto deliberado. Al ocultar la posibilidad de un linaje, la Iglesia aseguraba su control absoluto sobre la narrativa de la salvación. Porque un Cristo con descendencia no era un Dios distante,
sino un hombre que dejó una huella viva en la humanidad. Y eso, para los poderosos de aquel tiempo, era insoportable. Desde los primeros siglos, la figura de María Magdalena ha sido objeto de manipulación y censura. Mientras algunos textos oficiales la presentan apenas como una mujer liberada de 7 demonios, los escritos apócrifos y gnósticos muestran una realidad muy distinta. Una mujer amada, respetada y considerada discípula privilegiada. El Evangelio de Felipe, por ejemplo, describe a Magdalena como la compañera de Jesús, insinuando una cercanía que iba mucho más allá de la amistad espiritual. Estas palabras, de por sí, eran dinamita para la estructura eclesiástica, porque colocaban a una mujer en un rol central junto al Mesías. Imagina lo que significaba en una sociedad patriarcal reconocer que Jesús había elegido a una mujer como su confidente más íntima. Pedro, en varios textos gnósticos, cuestiona constantemente el lugar de Magdalena, mientras otros discípulos la defienden. Esta tensión refleja un eco histórico de lo que sucedió después. El triunfo de una iglesia que relegó la voz femenina y despreció toda posibilidad de un vínculo matrimonial o afectivo de Jesús. Admitir que hubo amor humano en su vida sería admitir que la fe no estaba basada en un ser intocable, sino en un hombre real, con emociones y relaciones. La palabra prohibida cobra todo su sentido aquí, no porque ese amor fuese inmoral, sino porque amenazaba los dogmas que la Iglesia buscaba consolidar. Un Jesús esposo, un Jesús que compartía intimidad, quebraba la imagen del Cristo distante que solo la jerarquía clerical podía interpretar. Y con María Magdalena a su lado, la autoridad no estaría en Roma, sino en la descendencia misma de Jesús. Eso era intolerable para los que construyeron el poder eclesiástico. No es casualidad que con el paso de los siglos, Magdalena fuera reducida a la caricatura de una prostituta arrepentida. Esa difamación fue el arma perfecta para oscurecer su verdadero papel. Pero aún así, en las sombras de la historia, su imagen resurgió una y otra vez. En las leyendas del sur de Francia, en tradiciones ocultas y en los símbolos que los templarios y otras órdenes secretas defendieron con celo. Allí, ella no era la pecadora, sino la compañera del Mesías y la madre de su hija. Así se fue construyendo la idea de una relación prohibida, no porque fuese contraria a la moral de Dios, sino porque era incompatible con el poder de la Iglesia. Y cada vez que esa verdad emergía, era rápidamente silenciada, como si el eco de aquella unión entre Jesús y Magdalena amenazara con derribar siglos de control religioso. Entre los velos de silencio que cubren la historia cristiana, pocos son tan enigmáticos como el nacimiento de Sara, la supuesta hija de Jesús, y María Magdalena. En los evangelios canónicos no encontramos ninguna referencia explícita, pero en los textos apócrifos y en la tradición oral que sobrevivió en comunidades perseguidas, surge una y otra vez la idea de una descendencia secreta. Para muchos, Sara fue la razón principal por la cual la Iglesia borró todo rastro de la verdadera relación entre Jesús y Magdalena, porque admitir su existencia habría transformado para siempre la fe. Imagina lo que significaba para los primeros seguidores reconocer que el Mesías no solo vino a entregar enseñanzas espirituales, sino también a dejar una huella de carne y hueso en este mundo. Un linaje que conectaba lo divino con lo humano y que desafiaba la idea de un Cristo intocable. Los líderes eclesiásticos sabían que, si la existencia de Sara se hacía pública, su autoridad quedaba en riesgo. ¿Cómo justificar entonces un clero célibe si el propio Hijo de Dios había tenido descendencia? Las leyendas cuentan que Sara nació en medio de tiempos convulsos, cuando la amenaza de la crucifixión ya se cernía sobre Jesús. Por eso, su vida fue escondida, protegida,
y ocultada incluso de muchos discípulos. María Magdalena habría sido la guardiana de ese secreto, consciente de que la niña representaba tanto esperanza como peligro. Su existencia debía mantenerse en silencio, porque revelarla era desafiar directamente al imperio y a la naciente iglesia. En el sur de Francia, donde se cree que Magdalena llegó tras huir de Palestina, todavía se venera a una figura conocida como Sara la Cali. Algunos aseguran que se trata de la misma hija de Jesús, venerada en secreto bajo otro nombre para protegerla. En esa tradición, Sara no es una simple acompañante, sino la depositaria de un legado divino que sobrevivió a la persecución y al olvido. Su memoria fue camuflada en fiestas populares, en íconos gitanos y en leyendas que atraviesan generaciones. El nacimiento de Sara, oculto por siglos, es la pieza que completa el rompecabezas. Ella era la prueba viviente de un Jesús plenamente humano, esposo y padre, y esa verdad tenía el poder de derrumbar siglos de dogmas impuestos. Por eso, hablar de Sara no es simplemente narrar una leyenda, sino levantar la voz contra una conspiración que aún hoy incomoda a los guardianes de la historia oficial. Después de la crucifixión de Jesús, el destino de María Magdalena y de su hija Sara estuvo marcado por la urgencia, el miedo y la fe. Los líderes religiosos de Jerusalén no solo habían condenado al maestro, sino que también veían como una amenaza a cualquiera que guardara relación íntima con él. Si se descubría que existía una descendencia, la Iglesia naciente perdería el monopolio espiritual que estaba empezando a consolidar. Por eso, el silencio ya no era suficiente. Había que huir. Las tradiciones cuentan que Magdalena, junto a un pequeño grupo de fieles, escapó en una embarcación sin timón, entregándose a la voluntad divina en medio del mar Mediterráneo. Ese viaje, aparentemente imposible, se convirtió en símbolo de providencia. Mientras los enemigos intentaban borrar toda huella del linaje de Jesús, el mar abrió camino para salvar lo que representaba la mayor amenaza a la autoridad religiosa. Imagina esa escena. Una madre abrazando a su hija, consciente de que en ella reposaba un secreto capaz de cambiar la historia. La huida no fue solo física, sino espiritual. Cada ola que golpeaba aquella barca representaba los embates del poder humano contra la verdad de Dios. Cada noche en alta mar simbolizaba la oscuridad de un mundo que prefería callar antes que aceptar un Cristo humano, esposo y padre. Y aún así, Magdalena persistió, convencida de que proteger a Sara era proteger el legado mismo del Mesías. Muchos relatos aseguran que la barca llegó milagrosamente a las costas del sur de Francia, en una región que más tarde se convertiría en centro de devoción popular. Para algunos fue un viaje guiado por ángeles, para otros un plan cuidadosamente preparado por comunidades que ya conocían la importancia de ese secreto. Sea como sea, la travesía fue un acto de fe radical, una declaración de que nada ni nadie podría detener la verdad que Dios había sembrado en el mundo. De esta manera, la huida a tierras lejanas no fue una simple fuga desesperada, sino el comienzo de una nueva misión: salvaguardar a Sara y con ella un linaje que, aunque perseguido, sobreviviría como una llama escondida bajo las cenizas. Era el inicio de una historia que pondría en jaque a reinos, a concilios y a toda la Iglesia durante siglos. La barca que llevaba a María Magdalena, a la pequeña Sara y a un reducido grupo de fieles llegó finalmente a las costas del sur de Francia, en un lugar que siglos más tarde sería conocido como Saintes-Maries-de-la-Mer. No fue un arribo cualquiera, sino el comienzo de una tradición que se mantuvo viva, oculta entre símbolos y leyendas, transmitida de generación en generación.
La llegada a Europa transformó a Magdalena en una figura mítica y convirtió a Sara en el corazón de un secreto que jamás debía salir a la luz. En Provenza, todavía hoy se celebra la festividad de las Tres Marías, donde se recuerda la misteriosa llegada de mujeres en una embarcación sin timón. Entre esas figuras, ocultada bajo capas de devoción popular, aparece Sara, venerada por los gitanos como Sara la Cali. Su imagen, envuelta en mantos oscuros y coronada de flores, guarda un simbolismo profundo. Para el pueblo era la protectora de los olvidados. Para quienes conocían el secreto, representaba la descendencia del propio Mesías. La llegada a tierras francesas no significó seguridad absoluta, sino el inicio de una nueva forma de ocultamiento. Magdalena sabía que debía integrarse en las costumbres locales, camuflarse en la vida cotidiana y transmitir la verdad únicamente a aquellos dignos de guardarla. De ese modo, los primeros guardianes del linaje surgieron en silencio, tejiendo una red de protección alrededor de Sara y su herencia espiritual. No es casualidad que el sur de Francia se convirtiera, siglos después, en el epicentro de movimientos místicos, herejías perseguidas y sociedades secretas como los cátaros y más tarde los templarios. Todos ellos, de una u otra forma, parecían custodiar una misma idea: que el cristianismo escondía un rostro humano y prohibido que la Iglesia había intentado borrar. La llegada de Sara a Europa fue, para muchos, la semilla de estas corrientes subterráneas de fe. Así, Europa no solo recibió a refugiados de una tierra convulsa, sino también a la portadora de un linaje sagrado. Con Sara en su territorio, el continente quedó marcado por un misterio que siglos de represión jamás lograron destruir. A partir de aquí, las historias de templos, reliquias y guardianes se multiplicarían, manteniendo vivo el eco de aquella llegada silenciosa, pero trascendental. La historia de Sara no se mantuvo viva gracias a grandes ejércitos ni a poderosos reinos, sino por la valentía silenciosa de quienes la protegieron en las sombras. Fueron, en su mayoría, mujeres que asumieron la misión de custodiar un secreto demasiado peligroso para ser expuesto abiertamente. Estas guardianas del linaje comprendían que en Sara no solo estaba la memoria de Jesús y Magdalena, sino también la esperanza de un cristianismo más humano y cercano. En aldeas del sur de Francia, leyendas transmitidas de madre a hija hablaban de una niña especial, destinada a transformar la historia. Su nombre rara vez se pronunciaba en público, pero en los círculos íntimos se recordaba como un tesoro prohibido. Muchas de estas mujeres protegieron símbolos, manuscritos y relatos que daban testimonio de la descendencia de Jesús, sabiendo que, si eran descubiertas, podían pagar con sus vidas. El papel de las guardianas fue crucial porque entendieron algo que los poderosos no podían aceptar. La fe verdadera no necesita de estructuras rígidas ni de dogmas impuestos. Ellas, desde la sencillez de sus hogares y comunidades, mantuvieron encendida la llama de un legado que el tiempo no logró apagar. Cada oración, cada enseñanza susurrada era un acto de resistencia contra la imposición de una iglesia que buscaba monopolizar la verdad. Siglos después, esta tradición de guardianía se reflejaría en órdenes secretas y movimientos espirituales que parecían beber de la misma fuente. Los templarios, por ejemplo, fueron acusados de rendir culto a figuras femeninas misteriosas, y no pocos estudiosos sugieren que detrás de ese culto se escondía la veneración a Magdalena y a su descendencia. De un modo u otro, las guardianas mantuvieron la conexión entre lo divino y lo humano, asegurando que la verdad jamás fuera extinguida por completo. Así, mientras la Iglesia oficial proclamaba su versión única y ortodoxa, en la penumbra se mantenía viva otra narrativa,
transmitida de generación en generación por guardianas anónimas que, con fe inquebrantable, defendieron el secreto de Sara. Gracias a ellas, hoy todavía resuenan las historias que desafían los dogmas y nos invitan a preguntarnos, ¿qué pasaría si esta verdad finalmente saliera a la luz? Si había un motivo por el cual la existencia de Sara debía mantenerse oculta, era precisamente el peligro que representaba para la estructura de la Iglesia. Desde los primeros siglos, el poder eclesiástico se construyó sobre la imagen de un Cristo divino, inalcanzable, separado de las pasiones humanas. Esta narrativa era útil para consolidar la autoridad de los clérigos, quienes se presentaban como los únicos mediadores entre Dios y la humanidad. Pero ¿qué habría pasado si se descubría que Jesús había tenido una hija? Todo ese edificio doctrinal se vendría abajo. La sola idea de un linaje humano del Mesías ponía en entredicho conceptos centrales como el celibato sacerdotal, la supremacía del clero y la obediencia absoluta a Roma. Porque si Jesús había amado como hombre, si había formado una familia, entonces su mensaje no estaba reservado para una élite, sino que se hacía carne en la vida cotidiana de cada persona. Y eso significaba que la Iglesia no tenía derecho exclusivo sobre la interpretación de la fe. Por esta razón, los concilios se esforzaron en borrar cualquier pista de un vínculo entre Jesús y Magdalena. La difamación contra ella, convertida en prostituta arrepentida, fue parte de esta estrategia. Si se destruía su reputación, nadie se atrevería a imaginarla como madre de la descendencia de Cristo. Y con Sara borrada de los registros, el peligro quedaba aparentemente controlado. Sin embargo, la memoria popular fue más fuerte que las imposiciones de los poderosos. En aldeas de Francia, en cantos y símbolos ocultos, se siguió transmitiendo la idea de un linaje secreto. La Iglesia sabía que mientras esa semilla sobreviviera, su autoridad corría peligro. Por eso las persecuciones contra herejías, los juicios de la Inquisición y la censura de textos no fueron simples excesos, sino parte de un plan para evitar que esta verdad se propagara. El peligro para la Iglesia no estaba en un ejército ni en una rebelión política, sino en una idea, que el Salvador había dejado herederos y que esa sangre todavía corría por las venas de hombres y mujeres comunes. Una verdad así habría cambiado la fe para siempre, haciendo que el poder religioso no pudiera ya sostener su monopolio sobre la salvación. A lo largo de la historia, no solo las leyendas populares mantuvieron viva la memoria de Sara, sino también una serie de profecías y símbolos que parecían señalar su existencia. En manuscritos prohibidos y en tradiciones gnósticas aparecen referencias a un linaje de luz que debía ser protegido hasta el tiempo señalado por Dios. Para los iniciados, estas palabras no eran metáforas. Se trataba de la descendencia de Jesús, una herencia que sobreviviría en silencio hasta el momento de su revelación. Los símbolos se escondieron en lugares insospechados. Catedrales medievales, como la de Chartres en Francia, guardan vitrales y esculturas en las que se representa a una figura femenina sosteniendo a una niña, bajo un halo de misterio que muchos identifican con Magdalena y Sara. Asimismo, sociedades secretas como los templarios y más tarde los rosacruces parecían estar obsesionadas con preservar un conocimiento oculto ligado a un linaje sagrado. En la iconografía popular, Sara aparece muchas veces vinculada a la figura de una reina negra o a imágenes femeninas coronadas, símbolos de poder y realeza. Para los gitanos, su veneración como Sara la Kali no era un simple acto de devoción, sino la expresión de una memoria ancestral. La negra no representaba un color de piel, sino el secreto guardado en las sombras, la verdad escondida bajo capas de silencio y persecución.
Las profecías que circulaban en esas comunidades hablaban de un futuro en el que la verdad sería imposible de callar. Decían que cuando el mundo estuviera al borde del colapso espiritual, surgirían voces que recordarían la descendencia del Mesías, y que, en ese momento, los símbolos dispersos en iglesias, manuscritos y tradiciones populares se alinearían como piezas de un rompecabezas divino. Así, los profetas y guardianes de estos secretos nunca dudaron de que la verdad, aunque oculta, llegaría a revelarse. Cada símbolo tallado en piedra, cada manuscrito escondido en cuevas, cada leyenda transmitida en susurros, era parte de una misma profecía, que el linaje de Jesús y María Magdalena, encarnado en Sara, sería conocido cuando la humanidad estuviera preparada para recibirlo. La llegada de María Magdalena y de su hija Sara al sur de Francia no solo marcó el inicio de una tradición secreta, sino que también sembró una influencia que se extendió por toda Europa durante siglos. No es casualidad que esta región se convirtiera en cuna de movimientos espirituales perseguidos como los cátaros, que defendían una visión del cristianismo más pura, sin la pesada estructura de Roma. Muchos estudiosos sostienen que estas corrientes estaban inspiradas en el eco del linaje oculto, una herencia que los poderosos jamás pudieron erradicar. El legado también se dejó ver en la realeza. Genealogías misteriosas vinculaban a ciertas casas nobles de Francia con la descendencia de Sara, lo que para algunos significaba que la sangre de Jesús corría en las venas de reyes y caballeros. Esta idea dio origen a numerosas teorías, alimentadas por la fascinación de sociedades secretas que, como los templarios, dedicaron su existencia a proteger reliquias y documentos relacionados con este linaje prohibido. Los templarios, en particular, fueron acusados por la Iglesia de prácticas heréticas, y no pocos historiadores creen que una de las razones de su persecución fue precisamente su conocimiento del legado de Sara. Entre sus símbolos y rituales aparecen constantemente referencias a lo femenino, a la rosa y al cáliz, signos que muchos interpretan como la memoria de Magdalena y de su descendencia. Al proteger ese secreto, desafiaban directamente el monopolio espiritual de Roma. El Renacimiento, con su pasión por rescatar lo oculto, volvió a encender estas ideas. Pintores, escultores y escritores escondieron pistas en sus obras, presentando a María Magdalena no como una pecadora, sino como una mujer noble y sabia. Algunos incluso insinuaron la presencia de una hija en sus cuadros, dejando huellas que con el tiempo se convertirían en piezas de un rompecabezas cada vez más visible. El legado de Sara en la historia europea es, en definitiva, un hilo invisible que conecta reyes, movimientos espirituales, sociedades secretas y obras de arte. Un linaje que, aunque condenado al silencio, logró dejar marcas profundas en la cultura del continente. Y cada una de esas huellas nos acerca más a la pregunta final. ¿Qué significa para la fe descubrir que Jesús pudo haber dejado herederos en este mundo? Después de 2000 años, la sola posibilidad de que Jesús haya tenido un linaje con María Magdalena sigue siendo una verdad incómoda para la Iglesia. No importa cuántos documentos se hayan destruido o cuántas leyendas se hayan ridiculizado, el eco de esta historia persiste y cada generación encuentra nuevas evidencias, símbolos y relatos que apuntan hacia el mismo misterio. La incomodidad está en que, si se aceptara esta versión, millones de fieles mirarían la fe desde una perspectiva radicalmente distinta. Porque un Cristo con descendencia no es solo un Dios distante, sino un hombre que amó, que compartió intimidad y que dejó huella en este mundo a través de su familia. Esa imagen lo hace más cercano, más humano, más accesible, pero al mismo tiempo
Desmantela siglos de dogmas construidos sobre la idea de un Salvador solitario, ajeno a las realidades cotidianas. Y ese es un golpe que la Iglesia institucional no está preparada para asimilar. El nombre de Sara, oculto y susurrado a lo largo de los siglos, representa esa amenaza. En ella se concentra el miedo de los poderosos y la esperanza de los que buscan una verdad más profunda. Su existencia, aunque nunca reconocida oficialmente, ha inspirado comunidades enteras, movimientos espirituales y sociedades secretas que vieron en su figura la prueba de un cristianismo alternativo, más libre y cercano a la experiencia humana. Hoy, en pleno siglo XXI, seguimos preguntándonos, ¿qué pasaría si esta verdad se confirmara de manera irrefutable? ¿Podría la Iglesia mantener su autoridad o se abriría paso una nueva forma de vivir la fe, más auténtica y menos atada al poder? Estas preguntas siguen incomodando, porque revelan que la historia oficial está llena de silencios y huecos que solo se explican si aceptamos que hubo algo más. Y quizás esa sea la razón por la cual el secreto de Jesús, María Magdalena y su hija Sara sigue resonando. No se trata solo de un linaje oculto, sino de un recordatorio de que la verdad nunca puede ser enterrada para siempre. Por más que incomode, tarde o temprano sale a la luz y cuando lo hace, transforma para siempre la manera en que entendemos nuestra fe. Hemos recorrido un camino lleno de misterios, símbolos y verdades silenciadas. La figura de Sara, la hija oculta de Jesús y María Magdalena, nos invita a mirar más allá de lo que la historia oficial nos ha contado. Y aunque la Iglesia intentó borrar cada huella, el eco de este secreto sigue vivo, desafiando a los poderosos y despertando preguntas que no pueden seguir escondidas. Ahora quiero preguntarte, ¿crees que Jesús realmente dejó un linaje en la tierra? ¿Piensas que la historia de Sara es una verdad silenciada o solo una leyenda? Déjame tu opinión en los comentarios, porque tu voz es parte de esta búsqueda de la verdad. Si este video te hizo reflexionar, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así no te perderás las próximas revelaciones que podrían transformar tu manera de ver la fe. Comparte este contenido con tus amigos y familiares para que juntos descubramos lo que la Iglesia nunca quiso que supieras. Y no olvides, en la pantalla aparecerá ahora nuestro próximo video recomendado, donde seguimos desentrañando secretos ocultos que pueden cambiar tu vida espiritual para siempre. Nos vemos en el próximo video y que la verdad siga iluminando tu camino.